bienvenidos al tercer vídeo que hago de urgencia porque no paran de pasar cosas, para contaros en este caso qué está pasando en Sri Lanka. Básicamente han asaltado la casa del presidente, así que algo tiene que estar pasando. Y ese algo va realmente mucho más allá del hecho de que hayan asaltado la casa del presidente. Sinceramente, que hayan asaltado la casa del presidente es el menor de los problemas de Sri Lanka ahora mismo. Veamos un poco para contextualizar por qué ha pasado esto, o sea, qué es lo que ha llevado a esta situación. Y básicamente el país está en quiebra, pero algunos pueden estar diciendo, vale, bueno, pero en quiebra, ¿qué quieres decir exactamente con eso? Bueno, en quiebra nivel, el gobierno no tiene dinero para comprar papel para los exámenes de los alumnos de la enseñanza primaria y secundaria. Es decir, no hay papel para que te puedan poner el examen. Bueno, ya imagínate para que puedas tener tú un papel para contestar el examen. No hay dinero, el gobierno no tiene dinero. Y por no tener dinero, este también es otro de los problemas, que es el menor de los problemas ahora mismo para Sri Lanka, porque tampoco hay dinero para comprar alimentos para la población, ni combustible para abastecer al país. No hay dinero para absolutamente nada. Entonces, claro, la situación se vuelve insostenible, claramente. El gobierno, además, dio la muestra de que no es capaz de hacer nada cuando apostó por la agricultura de subsistencia. La agricultura de subsistencia consiste en que cada uno se cultive su propia comida. Estamos hablando de un país de 22 millones de personas. Primero tendrás que cultivar algo, tendrás que esperar a que crezca y después si eso te lo comes. Pero es que aún así, o sea, es que no tiene ningún sentido. No puedes abastecer a un país de 22 millones de personas con agricultura de subsistencia, es decir, cultivándose cada uno su propia comida, pequeños huertos, etcétera. Eso no va a ningún sitio. Por otra parte, Sri Lanka no es un país rico, es un país en vías de desarrollo que es muy vulnerable a los distintos cambios económicos que se pueden dar. Esto puede venir en cambios económicos internos en el propio país, pero también pueden estar sufriendo las consecuencias, como es el caso de cambios económicos, en este caso perjudiciales, a nivel mundial. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si hay inflación, hay un alza inflacionista en el mundo, ¿no? En general, muchos países están teniendo cada vez más inflación. Todo esto hablando en términos súper generales, se pueden hacer un montón de matices a todo lo que estoy diciendo, pero para que nos pongamos en contexto, para entender realmente por qué están las cosas así allí. Bueno, pues no es lo mismo que suba la inflación en España que suba en un país como Sri Lanka, por poner un ejemplo. La inflación en los alimentos ha subido un 30% y en las medicinas ha subido un 40%. Si comparamos esto con la inflación argentina, por ejemplo, pues no es mucho en comparación, pero sí para un país con las capacidades económicas de Sri Lanka. Esto está haciendo que haya colas del hambre y haya mucha gente que esté pasando hambre. O sea, realmente hay gente que no tiene literalmente nada que echarse a la boca. Tema sanitario igual, son los sectores que más se han resentido con toda esta situación, por no hablar del combustible, que ahora mismo está racionado hasta el punto de que está prohibido vender combustible para coches privados. Es decir, a lo mejor para las ambulancias, coches de policía. Si nos vamos un poquito más atrás en esta situación, también hay un problema que tiene Sri Lanka, que es otro de los factores que ha llevado a esta situación, que es la deuda que tiene. Tiene una deuda estratosférica, como ya era un poco, en fin, ya se veía un poco venir esto, y el problema es que no la puede pagar. Ese impago de la deuda lleva a Sri Lanka a ser un poco un paria internacional, en el sentido de que va a quedar fuera o al margen de los mercados financieros. Es decir, porque si tú no pagas la deuda, no devuelves un préstamo, pues te va a costar mucho que te den otro. Esto dificulta mucho la situación económica de Sri Lanka, que necesita urgentemente dinero, ya no para pagar la deuda, ni nada de eso, sino directamente para comprar alimentos y combustible para la población. Por otra parte, otro de los factores, si nos vamos un poquito más atrás todavía, que ha llevado a Sri Lanka a esta situación es su apuesta fallida por el turismo. El turismo en Sri Lanka, bueno, pues se le veía como un sector que podía dar mucho de sí. Pasó a ser un país realmente, por así decirlo, un país turístico. Se convirtió en un país turístico, es decir, en un país que vivía básicamente del turismo. Vale. El problema es que esta apuesta al final falló, no tuvo el éxito que debería haber tenido, porque la inseguridad en Sri Lanka sigue siendo un problema. Esto fue un factor que afectó muy negativamente a la apuesta que había hecho el país por tener una economía más turística. Ahora hablemos más concretamente de las protestas que está viviendo el país. Lo que tenemos es lo que vemos en las imágenes.
La casa del presidente fue asaltada, esa residencia presidencial enorme con miles, decenas de miles, cientos de miles de manifestantes que estaban rodeando esta residencia presidencial. Bueno, pues acabaron asaltándola. La fuerza que han tenido las fuerzas del orden es decir, la capacidad de las fuerzas del orden para impedir estos asaltos, toda esta situación, ya la estamos viendo que es prácticamente nula. O sea, el Estado no tiene prácticamente medios para hacer frente a la magnitud de las protestas que está viviendo ahora mismo Sri Lanka. Ha habido muchos rumores de que el presidente también podría haber escapado, estaba subiéndose a un barco y decían que estaban echando su equipaje dentro, estaba preparándose para salir del país o que ese barco iba a zarpar. Bueno, sobre esto yo personalmente he investigado sobre ello y en el área del puerto de Colombo y en las inmediaciones marítimas de esta ciudad no he visto ningún barco con digamos ese distintivo militar que pudiera estar navegando ni por la zona ni en el puerto. Los barcos llevan satélites, digamos que emiten señales, ¿no? Tú puedes encender ese transmisor y entonces, bueno, pues digamos que se puede hacer un tracking de decenas de miles de barcos que están navegando ahora mismo por el mundo. Ahora, también os digo, habría que ser un poco subdesarrollado intelectual para encender el transmisor y que le llegue la señalita al satélite del barco donde está el presidente, estando en la situación en que está el país. A lo largo de todo este vídeo habréis estado viendo las imágenes que nos dejan estas protestas, sobre todo en la casa del presidente, que, bueno, aparte de meterse allí, pues la gente se ha puesto a comer con toda la comida que había allí almacenada, coches de lujo, lo han grabado, se han dado un bañico en la piscina, en fin. Todo esto antes de prenderle fuego, porque ahora la casa del presidente, bueno, realmente digamos que ya no existe, o sea, está en llamas. Entonces, ahora nadie sabe qué va a pasar y esto también es importante, todo lo que está pasando en Sri Lanka, porque dada la situación económica a nivel mundial, este camino es el que podrían acabar siguiendo otros países. Por tanto, hay que estar muy atentos y, bueno, pues poner todos los medios posibles para evitar que esto pase, ¿no? Que los países caigan en una situación tan mala que veamos imágenes como las que hemos estado viendo en este vídeo. Así que sin más, espero que os haya sido útil este vídeo, que esta información os haya ayudado a entender todo lo que está sucediendo. Si te gustó el vídeo, dale me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo. ¡Chao!